1960. Corea del Sur es uno de los países más pobres del mundo. Su renta per cápita es comparable a la de Ghana o Senegal. La guerra de Corea ha dejado el país arrasado. No tiene recursos naturales significativos. No tiene industria. No tiene casi nada. 60 años después, Corea del Sur es la 12ª economía del mundo. Fabrica los semiconductores más avanzados del planeta. Exporta coches, barcos, teléfonos, series de televisión. Su renta per cápita supera la de muchos países europeos. Ahora mirad a Nigeria. El país más poblado de África. Enormes reservas de petróleo. Riqueza natural abundante. Y sin embargo, su renta per cápita apenas ha cambiado en décadas. Millones de nigerianos viven en la pobreza. ¿Cómo es posible que un país sin recursos naturales se convierta en una potencia económica mientras que otro, bendecido con petróleo, se quede estancado? Esta es quizá la pregunta más importante de toda la economía. Y la respuesta no es sencilla. Hasta ahora en esta temporada hemos aprendido a medir una economía, a entender el desempleo y a reconocer los ciclos de expansión y contracción. Pero los ciclos son fluctuaciones a corto plazo. Hoy miramos algo más profundo, el crecimiento a largo plazo. No si la economía sube o baja este trimestre, sino por qué algunos países son 10, 20 o 50 veces más ricos que otros. ¿Y qué pueden hacer, si es que pueden hacer algo, los países pobres para cambiar su destino? En 1956, un economista estadounidense llamado Robert Solow publicó un artículo que transformó la forma en que los economistas piensan sobre el crecimiento. Recibió el premio Nobel por ello en 1987. El modelo de Solow es, en esencia, una receta con 3 ingredientes. El primero es el capital. Fábricas, maquinaria, infraestructuras, ordenadores. Las herramientas con las que los trabajadores producen cosas. Cuanto más capital tiene un país, más puede producir. El segundo es el trabajo. El número de personas que trabajan y las horas que dedican. Más trabajadores, más producción. El tercero, y el más importante, es la tecnología. No solo máquinas sofisticadas. Tecnología en un sentido amplio, conocimiento, organización, eficiencia, innovación. Todo lo que permite producir más con los mismos recursos. La parte revolucionaria del modelo de Solow es lo que dice sobre el capital. Si un país pobre empieza a invertir, a construir fábricas y carreteras, crece rápidamente al principio. Pero cada unidad adicional de capital produce menos que la anterior. Es la ley de los rendimientos decrecientes. Pensadlo así. Si un agricultor no tiene ningún tractor y le dais uno, su productividad se multiplica. Si ya tiene 10 tractores y le dais uno más, el beneficio adicional es mínimo. Esto tiene una implicación profunda. La inversión en capital, por sí sola, no puede sostener el crecimiento indefinidamente. Llega un punto en que invertir más no produce resultados significativos. Entonces, ¿qué sostiene el crecimiento a largo plazo? La tecnología. El progreso tecnológico es el único motor que puede mantener el crecimiento de forma permanente. Porque la tecnología no tiene rendimientos decrecientes de la misma manera. Un avance científico puede multiplicar la productividad de todo el capital y todo el trabajo de un país de golpe. El modelo de Solow es elegante. Pero deja una pregunta enorme sin responder. Si el crecimiento depende de capital, trabajo y tecnología, ¿por qué no acumulan todos los países capital? ¿Invierten en educación e importan tecnología? La respuesta es que hay algo más. Algo que el modelo original de Solow no captura bien. Y ahí empiezan los debates más intensos de toda la economía del desarrollo. Daron Acemoglu y James Robinson, en su influyente libro ¿Por qué fracasan los países?, argumentan que la clave son las instituciones. ¿Qué son instituciones inclusivas? Las que protegen los derechos de propiedad, hacen cumplir los contratos, limitan el poder arbitrario y permiten la participación política amplia. Los países con este tipo de instituciones tienden a crecer. ¿Y las extractivas? Las que permiten a una élite controlar los recursos y el poder para su propio beneficio. Los países con instituciones extractivas tienden a estancarse. Su ejemplo más poderoso es la comparación entre Botsuana y Zimbabue. 2 países vecinos en el sur de África. Geografía similar. Recursos naturales comparables. Pero trayectorias radicalmente distintas. Botsuana, tras su independencia en 1966, desarrolló instituciones democráticas, protegió los derechos de propiedad y gestionó sus recursos minerales con transparencia. Hoy tiene la renta per cápita más alta del África subsahariana. Zimbabue, bajo el régimen de Robert Mugabe, construyó instituciones extractivas. El poder se concentró. Los derechos de propiedad se ignoraron. La economía se desplomó hasta llegar a la hiperinflación. Misma región. Misma época. Resultados opuestos. Pero no todos están de acuerdo con que las instituciones lo expliquen todo. Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, argumenta que la geografía importa enormemente. Los países tropicales cargan con enfermedades endémicas.
suelos menos fértiles y desventajas logísticas que los países templados no tienen. Para Sachs, antes de culpar a las instituciones, hay que mirar el mapa. Jared Diamond, en Armas, Gérmenes y Acero, lleva el argumento geográfico aún más lejos en el tiempo. Las diferencias actuales entre países, argumenta, tienen raíces que se remontan miles de años. A la distribución de plantas domesticables, animales de granja y la orientación de los continentes. ¿Quién tiene razón? Probablemente todos en parte. La evidencia sugiere que las instituciones, la geografía, la cultura, la historia colonial y una buena dosis de azar contribuyen al resultado. Ninguna teoría por sí sola explica por qué unos países son ricos y otros pobres. Si queréis ver el crecimiento económico en acción, mirad a los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. En los años 60, los cuatro eran economías pobres o modestas. En 3 décadas, se transformaron en potencias industriales con niveles de vida comparables a los de Europa occidental. ¿Cómo lo hicieron? No hay una sola respuesta, pero sí patrones comunes. Inversión masiva en educación. En 1965, los 4 países ya habían alcanzado la educación primaria universal. Corea del Sur llegó a tener una tasa de matriculación en secundaria del 88% en 1987. Políticas orientadas a la exportación. En vez de proteger sus mercados internos, apostaron por producir para el mundo. Eso les obligó a ser competitivos desde el primer día. Estabilidad macroeconómica. Mantuvieron los déficits bajo control, gestionaron la deuda con prudencia y no dejaron que la inflación se descontrolara. Y sí, instituciones que, aunque no siempre democráticas al principio, protegían suficientemente los derechos de propiedad e incentivaban la inversión. El milagro de los tigres no fue un milagro. Fue una combinación de políticas deliberadas, inversión en capital humano y una dosis considerable de disciplina económica. Pero hay un fenómeno que desafía la intuición. Algunos de los países más ricos en recursos naturales son los más pobres en renta per cápita. Nigeria tiene petróleo en abundancia. Venezuela se sienta sobre las mayores reservas probadas de crudo del mundo. La República Democrática del Congo tiene minerales por los que el mundo entero compite. Y sin embargo, en los 3 casos, la riqueza natural no se ha traducido en prosperidad generalizada. A este fenómeno los economistas le llaman la maldición de los recursos. ¿Por qué ocurre? Porque la abundancia de recursos crea incentivos perversos. Las élites luchan por controlar las rentas del recurso en lugar de construir una economía diversificada. La corrupción se desborda. La moneda se fortalece artificialmente, lo que perjudica a la industria y la agricultura locales. Y cuando el precio del recurso cae, toda la economía se hunde. No es una ley de la naturaleza. Noruega tiene petróleo y es uno de los países más prósperos del mundo. Botsuana tiene diamantes y ha crecido de forma sostenida. La diferencia, de nuevo, parece estar en las instituciones que gestionan esa riqueza. ¿Qué significa todo esto para las personas de a pie? Significa que el país donde naces determina, en gran medida, las oportunidades que tendrás en la vida. Un niño que nace en Noruega tiene acceso a sanidad universal, educación de calidad, infraestructuras modernas y un mercado laboral que funciona. Un niño que nace en un país con instituciones extractivas y sin inversión en capital humano tiene muchas menos probabilidades de salir de la pobreza, por más talento y esfuerzo que ponga. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo. Es el medio que permite que las sociedades inviertan en salud, educación, infraestructuras y redes de protección social. Sin crecimiento, esas inversiones son imposibles. Con crecimiento mal distribuido, son insuficientes. La buena noticia es que el cambio es posible. Los tigres asiáticos lo demostraron. China, que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza desde las reformas de 1978, lo ha demostrado a una escala aún mayor. La mala noticia es que no hay atajos. El crecimiento sostenido requiere instituciones sólidas, inversión en capital humano, estabilidad macroeconómica y políticas inteligentes. Y todo eso lleva tiempo. Mucho tiempo. Las ideas clave de este episodio. Primero, el modelo de Solow identifica 3 motores del crecimiento: capital, trabajo y tecnología. A largo plazo, solo la tecnología puede sostener el crecimiento de forma permanente, porque el capital tiene rendimientos decrecientes. Segundo, las instituciones importan enormemente. Países con instituciones inclusivas tienden a crecer. Países con instituciones extractivas tienden a estancarse. Botsuana y Zimbabue son el caso más ilustrativo. Tercero, los tigres asiáticos demuestran que el crecimiento rápido es posible con la combinación correcta de educación, exportaciones, estabilidad macroeconómica y protección de la inversión. Cuarto, la abundancia de recursos naturales puede ser una maldición si no va acompañada de instituciones fuertes y diversificación económica. El crecimiento económico se acelera cuando los países se especializan en lo que hacen mejor y comercian con otros. Pero ¿cómo sabemos en qué debería especializarse cada país?
¿Y por qué un país que es peor en todo puede, aún así, beneficiarse del comercio? En 1817, David Ricardo respondió a esas preguntas con una de las ideas más poderosas y contraintuitivas de toda la historia de la economía. Eso, en el próximo episodio.